Hay un, hay un debate que se da en Latinoamérica, en la izquierda en general, sobre el modelo extractivista. O sea, más allá de las diferencias que pueda haber entre Bolivia y Argentina en la forma en la que específicamente en este tema, indudablemente son dos políticas diferentes, ¿no? Una desde el Estado y otra desde los capitales monopólicos extranjeros. Pero hay un planteo que hacen algunos más, yendo un poco más allá, de que si vos seguís sosteniendo tu economía a través de la explotación de los recursos primarios, por más que distribuyas y no desarrolles una economía, bueno, tenés ese recurso, petróleo, cobre, no sé cuáles son los minerales que más importantes de Bolivia, o lo que haya acá, si no los haces más allá de que sean estatales, si no los redituás en los recursos necesarios para cambiar tu sociedad y cambiar la matriz de acumulación, ¿eso está planteado o es simplemente una distribución, como muchos plantean? Bueno, sí, Chávez hoy tiene dinero del petróleo y lo reparte, pero no cambió la sociedad. No, eso Dice, yo está no digo que sea planteado. así, no, claro, pero, Eso está planteado como una cuestión a ser debatida públicamente con las organizaciones sociales y a definir cuál es el rumbo en relación a eso. Y está planteado como una dificultad la poca capacidad de industrializar las materias primas que se extraen de Bolivia, porque lo que sucede es que hay un extractivismo primario, que en algunos casos es igual que hace 300 años, sobre todo en lo que tiene que ver en las minas de cobre y estaño, porque no son a cielo abierto, sino que son buscando vetas con dinamita y condiciones de vida deplorables. Pero hay un desafío y una búsqueda por ver cómo se cambia eso. Y no solamente por industrializarlo y venderlo más caro, digamos, y generar más dinero, sino sobre todo por ver cómo se puede cambiar esa matriz de acumulación y de producción sin la necesidad de recurrir a eso. claro, Bolivia es uno de los principales poseedores de litio. El litio es un mineral que, según dicen, está llamado a ser como una sí, de las vedettes, que va a ser para las pilas, los porque transmisores. todas las baterías eléctricas de los celulares, de los autos, de las computadoras, de las cámaras, llevan litio. Entonces, todavía no han hecho nada, digamos. Por lo menos han puesto un freno y están haciendo una serie de estudios con mucha seriedad y con mucha profundidad para ver cuál es la mejor forma de, sin dañar el medio ambiente, poder hacer algo con el litio. Industrializarlo parece que es algo que les queda muy lejos, pero entonces tampoco quieren simplemente que vengan los chinos, se lo Sí, lleven todo y les devuelvan baterías, sino que están tratando de ver cómo pueden encontrar ahí una suerte de equilibrio, por llamarlo de alguna forma, entre el extractivismo salvaje de hoy en día y la necesidad de cambiar la matriz de producción del capitalismo. te hago una pregunta, volviendo al tema que vos mencionaste, el tema del parque y el tema de Evo Morales, por lo menos acá se vio que Evo Morales, y en muchos lados se plantea así, también en Medio Oriente, planteó que sobre los movimientos sociales operaban sectores de derecha y sectores del imperialismo. Y por otro lado se planteaba de que en realidad la política de Evo estaba avasallando los derechos de los pueblos que tanto decía defender. Vos que viviste ese proceso muy cercano y todavía estaba, ¿no? Pero, Mira, a mí hay, digamos, hay algo que me parece que es un déficit del gobierno boliviano y que tiene que ver con su política de comunicación. ¿Y por qué te lo digo ahora? Porque me parece que la forma en la que se presentó el conflicto del Timnis un poco tiene que ver con eso. Digamos, hoy por hoy los medios de comunicación son un escenario privilegiado en el cual se da la batalla de construcción de discursos y de prácticas, y entiendo que hay un cierto descuido, por lo menos, de parte del gobierno. El Timnis se presentó, el Timnis quiero decir el parque por el cual pasaba la carretera, se presentó como una especie de santuario ecológico, de un vergel de vida y un manantial verde, y no es así. Está explotado turísticamente, es decir, hay una especie de resort o spa para gringos que son carísimos, a los cuales se llegan helicópteros y toda la bola. Hay explotación de lagartos, de piel de lagartos, y hay explotación de madera. O sea, cuando vos ves fotos satelitales del Timnis, que yo después, si querés, te puedo pasar como para ilustrar esto, hay zonas que están totalmente deforestadas, hay caminos adentro del Timnis para que las empresas madereras puedan sacar la madera para comercializarla y demás, que sacan de ahí, con lo cual el primer error es creer que Evo Morales el gobierno de Evo Morales quería pasar una carretera por un lugar que era
Sí, una selva virgen última en el mundo que iba a quitar a Bolivia de su pulmón ecológico. Exactamente, entonces no era eso, con lo cual ya el planteo se corre de eje. Porque algunos sectores de izquierda acá en Argentina, y por ahí en otro lado de América Latina, decían que detrás de eso estaba una presencia de intereses de la burguesía brasileña y que estaban manipulando al gobierno de Evo Morales. Y pudiera ser, porque en parte quizás esa ruta forme parte de un corredor bioceánico entre Brasil y Chile, digamos, lo cual agilizaría los comercios con China y con todo el sector del Pacífico. Lo cual es lógico también. Pero en cualquier caso, claro, habría que discutir sí, puede ser, entre los distintos gobiernos de la región o entre los movimientos sociales de la región qué se quiere hacer al respecto de eso, pero es otra discusión. Por otro lado, lo cierto es que Bolivia es un país que tiene muy poco desarrollo vial, o sea, las carreteras han sido y son un problema. Vos para llegar, bueno, yo lamentablemente no tengo un mapa acá, pero para llegar desde Cochabamba hasta Beni, Cochabamba es una de las ciudades principales y Beni es uno de los departamentos que limita con Brasil, que está en la media luna. Tenías que pasar sí o sí por Santa Cruz, lo cual generaba todo un movimiento de dinero y de poder para la ciudad de Santa Cruz y para la oligarquía cruceña, que es donde estaban los frigoríficos y toda una serie de industrias derivadas de esa necesidad de pasar por la ciudad de Santa Cruz cuando vos querés unir dos puntos que se unirían ahora con una línea recta, digamos. Claro. Vos me podés decir, y es cierto, no es la única ruta que le falta a Bolivia, no es que está todo el país bien conectado y eso no, entonces era una prioridad. Bueno, quizás, pero también por algún lado hay que empezar, y a mí me parece que esa ruta efectivamente beneficiaría a las poblaciones que se empezarían a conectar a partir de eso. Y por otro lado, perdón, lo último, no es solo lo que me parece a mí, que en última instancia no es relevante, sino que hay muchos de los pueblos que viven adentro de ese territorio que están pidiendo la carretera, que hacen una suerte de denuncia en relación a lo que ellos tardan en llegar a un hospital, que puede incluir 2 días porque tenés una parte en lancha, una parte a lomo de burro y una parte en jeep, y ahora con una ruta llegarían en 3 horas o mucho menos a acceder a mejores condiciones de salud y de educación. Está bien, ¿no? Por ahí para hacer un hospital no hace falta hacer una ruta, pero digamos, sí, la ruta te soluciona un montón de problemas que hacen que, a mi juicio, no sé si necesaria, pero yo no me pondría esa ruta, por ninguna de las razones por las cuales se esgrime la derecha y los sectores hegemónicos de Bolivia que esa ruta es incorrecta, yo no me pondría. Y por otro lado, ha servido también para enemistar a pueblos indígenas que hasta ahora estaban unidos. Si bien es cierto que desde afuera muchas veces se tiene una visión, no sé si idealista, pero se habla de los pueblos indígenas como si fueran una suerte de cosa homogénea, cuando lo cierto es que tienen muchas diferencias en su modo de vida, en sus formas de reproducción, en sus organizaciones sociales y en sus mecanismos de decisión, en fin, en toda una serie de cuestiones hacen que sean pueblos muy distintos el uno del otro, que habían logrado unirse después de muchos años de desunión, que fue una de las estrategias de la colonia, esta parte, digamos, sembrar la discordia entre pueblos indígenas, y ahora han retomado por esa senda hábilmente, la derecha ha encontrado un punto que les permitía enfrentarlos, y en eso estamos. El tema del indigenismo, llevado y el pachamamismo y todo lo que vos me estás nombrando, llevado a un punto extremo que no simplemente es reivindicar una raíz que es totalmente lógica y también la podremos reivindicar nosotros, ¿no? Porque si no, ¿cuál es nuestra raíz también, no? No está siendo usado y no puede ser usado no solo por la derecha boliviana, sino por este tema de las fundaciones que denunciaba Evo y que muchas veces se denuncian en los gobiernos, llamémoslo antiimperialistas, se denuncia la presencia de fundaciones, de ONGs que a través de estas cuestiones toman reivindicaciones que pueden ser legítimas de la gente como para generar conflictos con base social, porque si no, si la derecha dijera exclusivamente lo que quiere, no lo seguiría nadie, tiene que tomar herramientas del sentir de las masas, de los sectores populares, ¿no? Sí, yo creo que sin duda es así, creo que acá este es un conflicto que ha sido explotado por los sectores conservadores y al cual el gobierno no ha sabido dar una respuesta satisfactoria, por llamarlo de alguna forma, no ha podido enfrentar desde las propias bases a esos intentos de desunión que venían desde la derecha y que tuvieron su efectividad, digamos. Quiero decir con esto que han logrado producir fracturas al interior del movimiento indígena a partir de sembrar discordia sobre estos puntos, probablemente de comprar a algunos dirigentes también, porque hubo problemas también entre dirigentes y las bases de una de las organizaciones
que conformaban el Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad es un pacto en el cual están las 5 organizaciones de pueblos indígenas más importantes de Bolivia. Ahora una de ellas se fue a raíz de todo el conflicto del Timnis. Digamos. Entonces han logrado como mellar un poco la unidad y ese bloque, bueno, contrahegemónico, pero que había logrado hacerse del poder estatal, que logró hacerse del poder estatal, están fracturándolo por dentro. Tengo una pregunta, para ir redondeando un poco, pero una pregunta más general. ¿Cómo la idea de Estado-Nación, cómo se articula con la idea del Estado plurinacional? Porque nosotros tenemos la idea, en Latinoamérica al menos ha habido otros estados plurinacionales en el mundo que han fracasado rotundamente, no Yugoslavia, pero nosotros tenemos una concepción, más allá que sea Argentina un país más federal a comparación de Colombia, por ejemplo, donde se nombran los gobernadores todo desde arriba para abajo, o Chile mismo, tenemos una concepción de un Estado-nación monolítico y relativamente homogéneo. ¿Cómo es eso y cómo eso puede potenciar o cómo ven los que dirigen o los que llevan adelante y apoyan este proceso, que eso potencie la fuerza de Bolivia, la idea de este Estado plurinacional? En principio, la idea del Estado plurinacional lo que pretende es reflejar, digamos, o que en el Estado estén contenidas las distintas naciones que habitan en el territorio boliviano, que habían sido sistemáticamente negadas, perseguidas y exterminadas durante mucho tiempo. Ahora se les dé cabida dentro del Estado, es decir, que dentro del Estado tengan sus representantes, sus formas propias y demás. Está en construcción, tiene apenas 3 años, digamos. Podríamos decir que el Estado nacional antes era monolítico, como son nuestros estados, pero representaba solo a una pequeña minoría. Sí, y era que ahora será un Estado más en formación y más caótico, pero por lo menos es el Estado de todos. Era monolítico, pero absolutamente de espaldas a la población, digamos, a lo que era la realidad de Bolivia. Cuando empezó, en las primeras votaciones de Bolivia, las condiciones para votar era ser hombre, blanco, propietario y poseedor de una renta, no me acuerdo el número, sí, pero que significara una cierta renta, con lo cual votaba el 4% de la población. Entonces, hablar de una correspondencia entre el Estado y la sociedad es un tema muy complejo, digamos, el de la correspondencia entre Estado y sociedad. No es que en nuestro país la tenemos, por ejemplo. Pero supuestamente el Estado plurinacional garantiza que haya una representatividad mayor de lo que es la sociedad civil en el Estado. O por lo menos no la niega de No, por lo menos no es la negación absoluta, digamos. Está la posibilidad. Pero esto también abre un montón de cuestiones a debatir. Yo estuve en un encuentro de alcaldes indígenas y una de las cuestiones que aparecía ahí era ¿qué quiere decir ser un alcalde indígena? Porque no es solamente que elijan alcalde a un indígena, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. No es solamente que sea un indígena el que ocupe el cargo de alcalde, sino cómo se transforma una alcaldía, cómo se transforma un municipio a partir de que quien lo lleva adelante es un indígena. ¿Qué nuevas relaciones a partir de eso se empiezan a dar? Porque si no es el caso de Estados Unidos, digamos, el presidente es un negro, pero sí, no cambia nada. Es un negro de Harvard, entonces no cambia nada. Ahora, cuando vos te planteás llegar al poder, tomás el poder, ¿qué especificidad le das vos desde lo indígena o desde lo subalterno a tu gestión estatal? Los alcaldes indígenas son para comunidades exclusivamente indígenas. No, hay municipios en los cuales hay alcaldes indígenas, digamos, en el que gana como alcalde, gana un alcalde que es indígena. Sí, o sea que es una cuestión que funciona para todo Bolivia, inclusive no exclusivamente para las comunidades aisladas. Pero eso empezando por el presidente. Sí. El presidente es un indígena. No, porque mi confusión de lo que planteabas no estaba en que fuera, porque el presidente podría ser un indígena. Toledo parecía un indígena en Perú y que no significaba nada, digamos. Pero podría haber sido que elegían exclusivamente las comunidades indígenas, se les permitía tener alcaldes indígenas. No, además hay una cuestión con las autonomías. Pero yo estaba hablando de municipios comunes, sí, digamos, sí, corrientes. Hay toda una cuestión con la ritualidad que es muy interesante. O sea, yo estaba en actos en casa de gobierno en los cuales de golpe, esto sucede con relativa frecuencia, pero yo la primera vez que lo vi no lo podía creer. Algún pueblo llega como para hacerle una ofrenda a Evo, como para darle su apoyo, y en medio del palacio de gobierno prenden fuego, queman cosas. Chayan. ¿Cómo? Hacen esas chayan, digamos, tienen toda una serie de ceremonias que, claro, no se condicen con lo que es el Estado,
con la idea que a priori uno tiene de la institucionalidad moderna. Pero eso pasa porque justamente lo que está sucediendo es que están inventando una institucionalidad a contramano de lo que son las instituciones del capitalismo. Para dar una vuelta más a esto, ¿cómo ven? O sea, vos cómo viste que los que están llevando adelante este proceso, tanto los grupos más militantes y más urbanizados y más, que podríamos decir más occidentalizados, más allá que reivindiquen la cuestión de la revolución con una cara indígena y todo esto, los pueblos que participan en esto, ¿cómo ven ese cambio, digamos? ¿Cómo lo ven hacia el futuro? ¿Qué las expectativas y esperanzas que tienen? Llegar más un indígena al poder, por eso no. Yo lo que veo es que hay una suerte de despertar, por llamarlo de alguna forma, de la dignidad de vida de los pueblos indígenas que yo no había visto antes en Bolivia. Yo la primera vez que estuve también fue en el 2000 y volví varias veces más, como acompañando un poco el proceso, y cada vez más sentía esto de acá estamos nosotros y no nos vamos a ir y nos vamos a equivocar, pero no nos vamos a ir. Y eso también es la descolonización. Porque no es pensar solamente que son buenos para tirar piedras, cortar caminos, sino que son buenos para manejar un país. Y con los errores y las dificultades que naturalmente un proceso de estas características va a tener, pero que ya no tiene vuelta atrás. Y eso es un poco lo que yo veo de su mirada para el futuro. Una recuperación de sus valores, una recuperación integral, de sus formas de existencia, que están dispuestos ahora a defender. Bueno, no sé si a muerte, porque no sé qué devenir le espera al proceso, pero quiero decir que están dispuestos a defender con su vida. El tema latinoamericano, ¿cómo lo ven ellos? Porque acá, bueno, la militancia de acá, el tema latinoamericano, pero allá, ¿lo ven tanto el tema latinoamericano? No, ellos lo ven como una... Sí, ellos se sienten parte de un eje latinoamericano, del eje del mal latinoamericano. Y he tenido algunas discusiones en relación al kirchnerismo. No, y para ellos lo ven bien, digamos, porque es un aliado de su gobierno, es alguien que ha dado la cara públicamente y en distintos foros por el gobierno de Evo. En estas alianzas que ha establecido con gobiernos que quizás no tienen los mismos objetivos estratégicos, pero que tácticamente han encontrado una suerte de pacto que hace que estén juntos. Entonces, ellos al no estar en la cotidianeidad y al no conocer un montón de cosas, porque la visión de los medios de allá sobre Argentina también protege, digamos, algunas cuestiones. Yo me acuerdo, en el Viceministerio de Descolonización hay una unidad de despatriarcalización y ahí hay unas mujeres que están trabajando fuerte con el tema del aborto, y cuando acá, yo no estaba acá, pero se dio paso para que una comisión discutiera el aborto, como que vinieron a felicitarnos, no sé qué, y al día siguiente nosotros subimos a contarles que no se había dado quórum, no recuerdo cuál fue la triquiñuela, pero que le habían dado de baja muy rápidamente, y de eso no se habían enterado, digamos. Claro. Ah, no, pero ¿cómo? Nos dijeron, si ayer estábamos festejando. Sí, pero eso fue ayer. El quórum lo había quitado el gobierno. Claro, ahí hay un manejo también de la información que protege de alguna forma a los intereses del gobierno. Sí, hay intereses del Estado y de la subsistencia del proceso que obliga a tener los aliados lo más amplios posible, sí, y no poder... Yo lo entiendo dentro de ese marco. Nosotros tenemos que pensar por nuestro lado un poco. Y no como una coincidencia estratégica que claramente no la hay, digamos. Bueno, Julián, estuvo muy interesante. Veremos cómo sigue el proceso boliviano. Lo apoyaremos desde acá y te agradecemos que hayas venido a esta entrevista. Como siempre, un gusto venir a Barricada y nada, seguiremos en contacto. Nos vemos. Bueno, hasta el próximo programa.